Bienvenidos a Max Estrenos. Si eres amante de las series que no se guardan nada, este video es para ti. Hoy te presentamos 15 series de televisión extremadamente gráficas, de las que no podrás apartar la vista. Prepárate, porque algunas de estas escenas pueden ser demasiado intensas incluso para los más valientes. Pero antes de empezar el video, me gustaría que respondieras en los comentarios cómo prefieres ver una serie. A. Un episodio por día. B. Una maratón en un fin de semana. C. Solo cuando tengo tiempo libre. D. Espero a que termine para verla completa. Número 1. Kingdom. En las calles de Venice, California, Kingdom nos sumerge en el intenso mundo de las artes marciales mixtas, MMA, donde la lucha no solo ocurre dentro del octágono, sino también fuera de él. Albey Culina, un expeleador convertido en entrenador, dirige un gimnasio junto a su novia Lisa, con la esperanza de forjar nuevos campeones y mantener a su familia unida. Su hijo menor, Nate, es una joven promesa del deporte, disciplinado y determinado a triunfar, mientras que su hermano mayor, Jay, posee un talento natural, pero está atrapado en una vida de excesos y autodestrucción. La llegada de Ryan Wheeler, un ex luchador con un pasado turbulento y antiguo amor de Lisa, sacude aún más la estabilidad del gimnasio. Entre entrenamientos brutales, rivalidades y problemas personales, Kingdom explora la ambición, la redención y los sacrificios que conlleva la búsqueda del éxito. En este mundo, la verdadera batalla no es solo ganar peleas, sino enfrentar los demonios internos que cada personaje lleva consigo. Número 2. Gangs of London. Londres, una de las ciudades más poderosas y multiculturales del mundo, es el escenario de una lucha brutal entre organizaciones criminales que buscan el control de sus calles. Cuando Finn Wallace, el líder del imperio, criminal más influyente de la ciudad, es asesinado, el equilibrio de poder se rompe. Su hijo, Sean Wallace, asume el mando con un deseo de venganza que desata una guerra entre las diferentes facciones que controlan el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas. En medio de esta batalla, Elliot Finch, un misterioso forastero con sus propias ambiciones, se infiltra en el mundo del crimen, atrapado entre lealtades conflictivas y su propia agenda secreta. La serie ofrece una exploración cruda de la violencia urbana y la política del crimen organizado, mostrando cómo las bandas londinenses están conectadas con redes criminales internacionales. A medida que la lucha por el poder se intensifica, alianzas inesperadas se forman y traiciones mortales redefinen el destino de cada personaje. Con intensas escenas de acción y una trama llena de giros, la serie profundiza en los dilemas morales de quienes buscan el poder a cualquier precio, en una ciudad donde nadie está realmente seguro. Número 3. Hannibal, el brillante psiquiatra y gourmet Hannibal Lecter, oculta un oscuro secreto. Es un asesino en serie, con un gusto refinado por la carne humana. Su camino se cruza con el de Will Graham, un talentoso pero atormentado perfilador del FBI, cuya capacidad para empatizar con los criminales lo convierte en una herramienta valiosa para la agencia, pero también en un hombre vulnerable a la influencia de Hannibal. A medida que Will y Hannibal trabajan juntos para resolver crímenes, el doctor manipula sutilmente la mente de su nuevo protegido, empujándolo hacia la locura y desdibujando los límites entre cazador y presa. La serie explora la compleja dinámica entre ambos, con Hannibal tejiendo una red de engaños que desafía la percepción de Will sobre la realidad. A medida que los asesinatos se vuelven más macabros, los agentes del FBI comienzan a sospechar que el monstruo que buscan podría estar mucho más cerca de lo que imaginan. Visualmente impactante y psicológicamente inquietante, la serie ofrece una exploración de la naturaleza del mal, el arte del asesinato y el peligro de la obsesión. Con cada episodio, la relación entre Hannibal y Will se vuelve más peligrosa, llevándolos a un inevitable enfrentamiento mortal. Número 4. True Blood. En un mundo donde los vampiros han salido de las sombras y conviven con los humanos gracias a una sangre sintética llamada True Blood, la sociedad enfrenta nuevos desafíos y conflictos. En el pequeño pueblo de Bon Toms, Luisiana, la camarera Sookie Stackhouse posee un don especial. Puede leer la mente de los demás, un poder que la ha hecho sentirse aislada durante toda su vida. Su mundo cambia cuando conoce a Bill Compton, un misterioso vampiro que parece ser el único cuya mente no puede escuchar. Mientras Sookie y Bill
desarrollan una intensa relación, la presencia de los vampiros desata tensiones en la comunidad, revelando secretos oscuros y enfrentamientos entre humanos y criaturas sobrenaturales. A medida que otros seres como hombres lobo, brujas y hadas emergen de la oscuridad, la lucha por el poder se intensifica. La serie explora temas de discriminación, deseo y la naturaleza del bien y el mal, mostrando cómo las líneas entre humanos y monstruos no siempre son claras. Con un tono provocador y una combinación de drama, horror y romance, True Blood sumerge a los espectadores en un mundo donde la pasión y el peligro van de la mano y nadie está a salvo. Número 5. Oz. Emerald City es una prisión de máxima seguridad, donde los reclusos viven bajo un sistema experimental que pretende reformarlos, pero en realidad se convierte en un campo de batalla entre diversas facciones. La serie sigue a los 800 presos y al personal penitenciario mientras navegan por las complejas dinámicas de poder dentro de la prisión. En Oz, las reglas del mundo exterior no aplican. La violencia, las traiciones y la lucha por la supervivencia son el día a día. Cada grupo afroamericano, latinos, neonazis, italianos y musulmanes intenta imponer su dominio, mientras los guardias lidian con la corrupción y la difícil tarea de mantener el orden. En este entorno brutal, algunos intentan rehabilitarse, mientras que otros se hunden aún más en el crimen. La serie muestra sin filtros la crudeza del sistema penitenciario estadounidense, abordando temas como el abuso de poder, la adicción, la redención y la venganza. A través de historias entrelazadas, Oz presenta un retrato realista y perturbador de la prisión, donde la justicia es un concepto subjetivo y cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Número 6. Spartacus. Traicionado por Roma y separado de su esposa, el guerrero tracio Spartacus es esclavizado y enviado a la arena como gladiador. Enfrentándose a una muerte segura, descubre que la brutalidad de los combates no es solo una prueba de fuerza, sino un espectáculo de sangre y muerte para el entretenimiento de la élite romana. Bajo la tutela de su dueño, Batiatus, y su entrenadora Doctore, Spartacus se convierte en una leyenda dentro de la arena, superando desafíos que ponen a prueba su cuerpo y espíritu. Sin embargo, su deseo de libertad y venganza lo lleva a cuestionar su lealtad y a planear una rebelión contra quienes lo oprimen. A medida que reúne aliados entre los gladiadores y los esclavos, la lucha por la supervivencia se convierte en un levantamiento contra el poder de Roma. Con batallas épicas, intrigas políticas y traiciones mortales, Spartacus explora la corrupción, la sed de poder y el precio de la libertad en un mundo donde la brutalidad es la norma. Mientras el protagonista se transforma en el líder de una revolución, debe enfrentarse a enemigos tanto dentro como fuera de la arena, sabiendo que su lucha no tendrá vuelta atrás. Número 7. Dexter. Dexter Morgan es un forense experto en análisis de salpicaduras de sangre en el Departamento de Policía de Miami, pero oculta un oscuro secreto. Es un asesino en serie, criado por un padre adoptivo que descubrió sus impulsos homicidas desde temprana edad. Fue educado bajo un código que lo convierte en un depredador selectivo. Solo mata a criminales que han escapado de la justicia. Su vida se divide entre su trabajo en la policía, su papel de hermano protector con Debra y su necesidad de dar rienda suelta a su verdadera naturaleza sin ser descubierto. A medida que equilibra sus relaciones con amigos, colegas y su novia, Rita, los desafíos aumentan cuando enfrenta a otros asesinos y agentes que comienzan a sospechar de él. Cada temporada introduce un nuevo enemigo que pone a prueba su código y su capacidad para mantener su doble vida en secreto. Dexter es un thriller psicológico que cuestiona la moralidad, la justicia y la naturaleza del mal, mostrando el conflicto interno de un hombre atrapado entre su deseo de conexión humana y su necesidad de matar. Su mayor temor no es ser atrapado, sino descubrir si es capaz de sentir algo real. Número 8. Banshee. Un exconvicto sin nombre llega al pequeño pueblo de Banshee, Pensilvania, en busca de su antigua amante y cómplice, Anastasia, quien ha construido una nueva vida bajo otra identidad. Tras un giro inesperado, asume la identidad de Lucas Hood, el nuevo sheriff de la ciudad, utilizando la placa para imponer su propia ley mientras se enfrenta a criminales locales y viejas amenazas. Pronto se cruza con Kai Proctor, el despiadado líder criminal del pueblo, iniciando una guerra de poder que lo obliga a luchar con ferocidad para proteger su secreto y a las personas que le importan. Mientras navega entre el crimen, la violencia
extrema y los lazos del pasado, Hood se enfrenta a asesinos, pandillas y a un implacable FBI que sigue su rastro. Banshee es una historia de acción, venganza y redención, donde las peleas brutales y los secretos ocultos marcan cada capítulo. Con su identidad siempre en riesgo y sus enemigos cada vez más cerca, Hood sabe que en Banshee solo sobrevive el más fuerte. La serie combina drama, acción intensa y una narrativa implacable que muestra a un hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el juego. Número 9. The Following. Joe Carroll, un ex profesor de literatura convertido en asesino en serie, ha reunido una secta de seguidores dispuestos a matar por él. Tras su fuga de prisión, el FBI recurre a Ryan Hardy, el agente que lo capturó años atrás, pero que ahora es un hombre marcado por sus traumas y adicciones. Mientras Ryan intenta detener a Carroll, descubre que la red del asesino se extiende más de lo que imaginaba. Sus seguidores están infiltrados en todos los niveles de la sociedad, atacando sin previo aviso. Con cada enfrentamiento, la línea entre cazador y presa se difumina, mientras Ryan se obsesiona con acabar con su enemigo de una vez por todas. La serie es un juego de gato y ratón lleno de giros inesperados, donde la manipulación y el miedo son las principales armas de Carroll. A medida que el culto crece y nuevos asesinos emergen, Hardy se enfrenta a la posibilidad de que, para vencer a Carroll, deba convertirse en alguien tan despiadado como él. The Following explora el poder de la influencia, la lealtad ciega y la oscuridad dentro de la mente humana, en una lucha donde la muerte es solo el comienzo del verdadero horror. Número 10. Sons of Anarchy. Jack Steller es el heredero de los Sons of Anarchy, un club de motociclistas que opera en Charming, California. Criado en el mundo del crimen, comienza a cuestionar el legado de su padre, quien soñaba con transformar el club en algo más que una organización criminal. Sin embargo, su padrastro Clay Morrow, actual líder del club, ha convertido a los Sons en un negocio peligroso ligado al tráfico de armas y la violencia desenfrenada. Atrapado entre su deseo de cambiar el rumbo del club y su lealtad a su familia y hermanos de armas, Jax debe tomar decisiones que definirán su destino. A medida que las traiciones, las guerras con otros grupos y las tragedias personales lo empujan al límite, se enfrenta a la dura verdad de que el camino hacia la redención podría costarle todo. Con personajes complejos, intensas escenas de acción y una narrativa inspirada en Hamlet, la serie muestra los lazos inquebrantables y la brutalidad del mundo de los motociclistas. Sons of Anarchy es un relato sobre poder, venganza y la lucha por encontrar un propósito en un mundo donde la violencia parece ser la única respuesta. Número 11. The Punisher. Frank Castle era un hombre de familia hasta que su esposa e hijos fueron brutalmente asesinados en un ataque relacionado con una conspiración del gobierno. Devastado y consumido por la rabia, adopta la identidad de The Punisher, un vigilante implacable que busca eliminar a todos los responsables. Con su entrenamiento militar y una voluntad inquebrantable, emprende una sangrienta guerra contra mafias, traficantes de armas y agentes corruptos que operan en las sombras. A medida que se adentra en la red de mentiras que llevó a la muerte de su familia, descubre que su cruzada es más grande de lo que imaginaba. Perseguido por la ley y temido por el crimen organizado, Castle camina por una delgada línea entre la justicia y la venganza. Con cada enemigo que elimina, se enfrenta a su propia humanidad y a la pregunta de si alguna vez podrá encontrarla. Paz. La serie explora la violencia, el trauma y la moralidad en un mundo donde el sistema ha fallado. En su camino, Castle forja alianzas inesperadas, pero en su guerra solitaria sabe que no puede confiar en nadie. Para él, la única justicia posible es aquella que impone con sus propias manos. Número 12. Happy. Nick Sachs era un policía brillante, pero su vida se derrumbó y terminó convertido en un asesino a sueldo cínico y alcohólico. Su rutina de excesos y caos cambia cuando, tras un tiroteo, empieza a ver a Happy, un pequeño unicornio azul animado con una personalidad infantil y optimista. Happy es el amigo imaginario de Hailey, una niña secuestrada, y necesita la ayuda de Nick para salvarla. A regañadientes, el exdetective sigue las pistas que Happy le da, enfrentándose a mafiosos, criminales dementes y una conspiración retorcida detrás del secuestro. A medida que avanza en la misión, su vida se vuelve aún más violenta y surrealista, con Happy como su único vínculo con la cordura.
La serie mezcla acción brutal con un humor negro absurdo, explorando la redención y el costo de la violencia. Nick, un hombre roto y sin esperanzas, se ve obligado a enfrentarse a sus demonios mientras lucha contra enemigos despiadados. Happy es un torbellino de locura, adrenalina y sangre, donde la única regla es que nada es lo que parece. Entre disparos y delirios, Nick descubre que quizás aún hay algo de humanidad dentro de él, aunque tenga que atravesar el infierno para encontrarla. Número 13. The Pacific. Basada en hechos reales, The Pacific sigue la historia de los marines estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial en el brutal frente del Pacífico. A través de los ojos de 3 soldados, Eugene Sledge, Robert, Lecky y John Basilone, la serie muestra el horror de las batallas en lugares como Guadalcanal, Peleliu, Iwo Jima y Okinawa. Mientras luchan contra las fuerzas japonesas, enfrentan condiciones inhumanas, enfermedades y la constante amenaza de la muerte. Cada uno de ellos experimenta la guerra de manera distinta. Basilone se convierte en un héroe, pero lucha con las consecuencias de la fama. Lecky enfrenta el impacto psicológico del combate, y Sledge, inicialmente inexperto, se endurece hasta convertirse en un soldado despiadado. La serie no solo retrata las batallas, sino también el impacto emocional de la guerra en los soldados y sus familias. A medida que la guerra avanza, cada uno de ellos debe lidiar con la pérdida, el miedo y el costo de la violencia. The Pacific es un testimonio de la resistencia humana y el precio del deber, mostrando que la guerra no solo se gana con balas, sino con la fortaleza de quienes sobreviven. Número 14. The Terror. En 1845, 2 barcos británicos, el HMS Erebus y el HMS Terror, se embarcan en una peligrosa expedición al Ártico en busca del legendario Paso del Noroeste. Liderados por el capitán Sir John Franklin y el comandante Francis Crozier, los marinos enfrentan condiciones extremas cuando el hielo atrapa sus embarcaciones, dejándolos aislados en un paisaje desolador. Sin posibilidad de escape y con los suministros disminuyendo, la tripulación debe enfrentarse al frío, la locura, la enfermedad y la desesperación. Pero hay algo más en la tundra ártica. Una entidad desconocida los acecha, cazándolos uno por uno. Mientras los hombres luchan por sobrevivir, la tensión crece y la moral se desmorona, convirtiéndolos en sus propios peores enemigos. Basada en hechos históricos y la novela de Dan Simmons, la serie mezcla terror psicológico con elementos sobrenaturales, creando una atmósfera opresiva de horror y desesperanza. The Terror es un relato de supervivencia y desesperación, donde el verdadero enemigo puede no ser la criatura que los acecha, sino el hombre mismo. A medida que la paranoia y la brutalidad se apoderan de la tripulación, queda claro que no todos lograrán escapar de la oscuridad del Ártico. Número 15. That Dirty Black Bag. En un salvaje oeste sin ley, donde la violencia y la traición son moneda corriente, 2 hombres con caminos opuestos se cruzan en una historia de sangre y venganza. Arthur McCoy, un implacable sheriff con un pasado misterioso, se enfrenta a Red Bill, un infame cazarrecompensas que lleva las cabezas de sus presas en una bolsa negra. Red Bill vive por la venganza, persiguiendo al hombre que destruyó su vida, mientras que McCoy intenta mantener el orden en un mundo donde el caos reina. La serie muestra un oeste brutal y despiadado, donde los bandidos, los buscadores de oro y los asesinos a sueldo compiten por sobrevivir. A medida que la tensión entre ambos crece, secretos oscuros emergen y alianzas inesperadas se forman. Con una estética sucia y una narrativa cruda, That Dirty Black Bag explora la moralidad en un mundo donde la justicia es solo una ilusión. Aquí, cada decisión puede ser mortal, y la diferencia entre héroe y villano es casi inexistente. En un territorio donde solo sobreviven los más fuertes, la pregunta no es quién ganará, sino quién quedará vivo al final. Y ahí lo tienes, 15 series que llevan a la intensidad y te harán subir al siguiente nivel. ¿Cuántas de estas has visto? ¿Cuál agregarías a la lista? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre las mejores series y películas. Dale like si te gustó el video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!